el mediocampista mexicano más caro de la historia. $8 millones. Y ese mismo hombre, tirado en el suelo sin poder ponerse de pie. Arrestado por alcoholismo, expulsado de 5 equipos, hasta que ya no hubo liga que lo quisiera, y terminó jugando fútbol de barrio en Tijuana. A cambio de lo que hubiera. ¿Qué le pasó realmente al Gullit Peña? La triste realidad te sorprenderá. Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Para entender desde dónde cayó el Gullit Peña, primero tienes que ver desde dónde cayó. Porque no cayó desde abajo, cayó desde arriba de todo. Era 2014. El León de Guanajuato acababa de ganar el bicampeonato. 2 títulos consecutivos en la Liga MX. Algo que muy pocos equipos en la historia del fútbol mexicano habían logrado. Y el motor de ese equipo bicampeón tenía nombre y apellido: Carlos Peña Rodríguez. El Gullit. ¿Por qué Gullit? Porque desde chico traía una cabellera rizada que les recordaba a todos al holandés Ruud Gullit. Uno de los mejores mediocampistas en la historia del fútbol mundial. Campeón de Europa con la selección de Holanda en 1988. Jugador del Milan, del Barcelona, del Sampdoria. Un jugador de otro planeta. Ponerle ese apodo a un niño mexicano de Ciudad Victoria, Tamaulipas, era como ponerle Pelé a alguien. Era una apuesta, una esperanza, una promesa enorme. Y por un tiempo Carlos Peña la cumplió. A los 24 años era el mejor mediocampista del fútbol mexicano. Lo decían los técnicos, los periodistas, los rivales. El Ronaldinho mexicano, le llamaban algunos. Porque tenía esa mezcla de habilidad, velocidad y descaro que no se enseña en ninguna academia. Que se trae desde las canchas de tierra de Ciudad Victoria. Y en ese momento Chivas de Guadalajara tomó la decisión que cambiaría todo para siempre. Pagaron $8 millones por él. En 2014, eso equivalía a más de 100 millones de pesos. Por un solo jugador. El fichaje más caro en la historia del fútbol mexicano hasta ese momento. El más caro de la historia. Y 12 meses después de esa firma, ya no era titular en ningún equipo. Ya nadie lo quería. Ya nadie le contestaba el teléfono. ¿Qué pasó en esos 12 meses? Hay algo que ocurrió en 2022 que miles de mexicanos vieron en sus celulares y que dice más sobre esta historia que cualquier estadística. Un video que no se olvida. Espérate tantito. En 2022 un video llegó a las redes sociales de México. Duró menos de 1 minuto, pero lo vio todo el país. En ese video aparece un hombre parado en la calle, con ropa normal, de mediana edad, arrastrando las palabras como si cada una pesara demasiado, con los ojos que no terminan de abrirse del todo, con el cuerpo que no termina de sostenerse del todo. Una mujer se acerca y le pide un saludo para su papá. El hombre responde: «Saludos, un fuerte abrazo de parte de tu amigo, Gullit Peña». Y antes de que la mujer se vaya, el hombre le da un beso en la boca, sin que ella lo pidiera, sin que él lo notara del todo. La mujer se ríe incómoda y se aleja. El hombre se queda parado en la calle, solo. La gente que lo vio primero se rió. Era gracioso en la superficie. Un exfutbolista famoso haciendo el ridículo. Después dejó de ser gracioso. Porque ese hombre era el mediocampista que en 2014 valía $8 millones. El más caro del fútbol mexicano. El que fue al Mundial de Brasil con la selección mexicana. El bicampeón del León. Y estaba ahí, parado en una calle cualquiera, sin poder articular una oración completa, saludando a extraños que le pedían fotos. Los comentarios en redes cambiaron de tono en cuestión de horas. Al principio, burlas, memes,
capturas de pantalla con textos chistosos. Después, incomodidad. Algo no estaba bien. Al final, la mayoría decía lo mismo. Alguien tiene que ayudar a este hombre. Ya no es gracioso, es preocupante. Meses después apareció otro video, en un bar esta vez. El Gullit bebiendo con un aficionado que lo reconoció y sacó el celular. Con los ojos perdidos en algún punto del horizonte. Y México entero se preguntó lo mismo. ¿Dónde están los que se beneficiaron de este hombre cuando rendía? ¿Dónde están los clubes que cobraron millones usando su nombre? La respuesta fue el silencio. Para entender ese silencio, primero hay que entender quién fue este hombre, antes de que todo se rompiera. Porque el Gullit Peña no nació siendo un problema. Nació siendo una promesa enorme. Y la caída no empezó en ese video de 2022. Empezó exactamente en el momento en que debería haber sido el más feliz de su vida. Chivas y las lágrimas, junio de 2014. El León acaba de ganar el Clausura. El segundo título consecutivo. El Gullit está en la cima de su carrera. Y en esa misma semana su representante le da la noticia que debería haberlo emocionado. Chivas de Guadalajara lo quiere. $8 millones sobre la mesa. El contrato más grande en la historia del fútbol mexicano. Pero el Gullit Peña no quería irse. No quería dejar al León. No quería dejar a sus compañeros. No quería dejar al técnico Gustavo Matosas, el único entrenador que creyó en él cuando nadie más lo quería. Y lo dijo en público. En la conferencia de prensa donde se anunció el traspaso, Carlos Peña lloró. No de alegría por el dinero, lloró de tristeza por tener que irse. Un jugador al que acaban de pagar $8 millones, llorando porque no quiere salir del equipo donde lo quisieron, donde lo formaron, donde lo convirtieron en el que era. En ese momento muchos dijeron, qué bonito, qué leal. Hoy, viendo lo que pasó después, esas lágrimas tienen otro significado. Eran las lágrimas de alguien que sabía, en algún lugar muy adentro, que estaba cometiendo un error del que no iba a poder volver. Que León era la única estructura que lo sostenía. Que Matosas era el único que sabía cómo sacarlo de sus peores momentos. Que sus compañeros eran el único equipo con el que de verdad se sentía él mismo. Y que sin eso, sin esa red que lo sostenía, lo que venía iba a ser muy difícil. En Chivas duró 12 meses. Sin titularidad, sin rendimiento, sin goles de peso, pero sí con los primeros rumores de excesos, llegadas tarde a los entrenamientos, reportes de fiestas fuera de temporada, llamadas de atención del cuerpo técnico que nadie hizo públicas, porque el club no quería reconocer que había pagado más de $100 millones por un jugador que ya no estaba dando lo que prometía. El rebaño sagrado había gastado una fortuna, y lo que recibió fue un fantasma con la camiseta verde y blanca. Chivas lo prestó al Rangers de Escocia, 1 año en Glasgow, frío del norte de Europa que no se parece a nada en México. Lluvia casi permanente, idioma completamente diferente, fútbol físico y directo que no era el que él conocía. Sin adaptarse, sin encontrar su lugar en el esquema. Y el técnico que lo había pedido, Pedro Caixinha, salió del Rangers antes de que terminara la temporada. El Gullit quedó solo en Escocia. Sin el técnico que había apostado por él, sin el sistema de juego que le favorecía, sin alguien que realmente lo conociera en el club. Regresó a México con menos de lo que se fue, menos en rendimiento, menos en confianza, menos en opciones. Y fue entonces cuando llegó Cruz Azul, que es el principio del fin. Lo que pasó en una noche de concentración en el Hotel Royal Pedregal
de la Ciudad de México todavía se cuenta en los vestuarios de la Liga MX. Eso lo veremos en un momento. Pero antes hay que volver al principio. Porque este hombre no siempre fue así. Y entender quién fue antes es lo único que explica el tamaño de lo que se perdió. Eso charrobacharía. So, para soy de acá, que estoy no soy de soy la sois su la gloria sois hijas. Carlos Peña Rodríguez nació el 29 de marzo de 1990 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, una ciudad del noreste de México que no tiene la tradición futbolera de Guadalajara ni de Monterrey. No hay academias privadas de paga ni estadios de primera. Hay canchas de tierra, calor del noreste y chavos con talento natural. Y Carlos Peña tenía más talento natural que cualquier otro muchacho de su generación en esa región. El Pachuca lo detectó y lo llevó a sus fuerzas básicas. Le dieron entrenamiento, disciplina, estructura de club grande. Debutó en Primera División con el Pachuca en abril de 2010, que es 20 años. Delgado, con esa cabellera rizada que ya le valió el apodo. Pero en el Pachuca no encontró su lugar. El equipo tenía plantilla armada y consolidada. Los minutos no llegaban. Y un jugador que no juega no mejora. Y un jugador que no mejora pierde la oportunidad. Fue entonces cuando llegó la oportunidad más improbable de su carrera. Francisco Gabriel de Anda, director deportivo del Club León, pidió al Gullit Peña para su equipo. El León estaba en la Primera División A, la segunda categoría del fútbol mexicano, lo que popularmente se conocía como el ascenso. En el Pachuca lo miraron con extrañeza. ¿Para qué quieren a este muchacho abajo? Pero el Gullit fue, y en León encontró lo que en Pachuca no tenía. Gustavo Matosas, entrenador uruguayo, metódico, exigente con los detalles, pero con ojo clínico para ver el talento donde otros solo veían un jugador irregular. Matosas lo puso en el centro del campo y le dio una sola instrucción: juega como sabes. Y el Gullit jugó como sabía, con esa pelota pegada al pie como si tuviera imán, con esos cambios de ritmo que dejaban parados a los defensas más experimentados, con esa visión de juego que te hacía sentir que estaba viendo el partido 2 segundos antes que todos los demás, con el descaro de alguien que no tiene miedo al balón en ninguna zona del campo, con Luis Montes de compañero en el mediocampo, con Edwin Chapito Hernández al lado. Los tres venían del Pachuca. Los tres habían sido descartados o no aprovechados en Tuzos. Y los tres formaron el mediocampo más temido del fútbol mexicano durante 2013 y 2014. Los tres eran lo que en el fútbol se llama jugadores de barrio. Creativos, atrevidos, sin miedo a la pelota en los momentos difíciles. El León ascendió a Primera División en 2012 y en lugar de llegar a sobrevivir, llegó a dominar. Clausura 2013, campeones. Clausura 2014, campeones. Bicampeonato. Algo que en la historia del fútbol mexicano muy pocos equipos habían logrado de manera consecutiva. En esos 2 años de gloria, el Gullit Peña anotó 18 goles y repartió 22 asistencias en torneos oficiales. Números de jugador de élite europeo, no de la Liga MX. Y la selección mexicana lo llamó. El Piojo Herrera lo convocó para el Mundial de Brasil 2014. El muchacho de Ciudad Victoria, que en Pachuca no encontraba minutos. El que bajó a Segunda División cuando nadie lo quería en Primera. Ese mismo iba al Mundial con la playera verde del tricolor. En Brasil no tuvo el protagonismo que todos esperaban. Jugó minutos contados. El Piojo apostó por otros perfiles.
pero estuvo. Pisó el césped de los estadios brasileños, se puso la playera de la selección en una Copa del Mundo. Y con 24 años, con ese escudo en el pecho, con 2 campeonatos en el bolsillo y el respeto del fútbol mexicano entero, era el jugador más cotizado del mercado nacional. El más caro de la historia. $8 millones. Chivas. La firma. Las lágrimas en la conferencia. Y desde esa tarde que lloró sin querer irse, el Gulit Peña nunca volvió a ser el mismo. Nunca. La noche en el Hotel Royal Pedregal. Hay una historia que se cuenta en los vestuarios de la Liga MX. Una historia que ya no hace gracia, que da vergüenza ajena y tristeza al mismo tiempo. Corre el año 2018. Pedro Caixinha, el mismo técnico que lo había dirigido en el Rangers de Escocia, había llegado a Cruz Azul como entrenador y pidió de manera expresa el fichaje del Gulit Peña. Lo conocía, sabía de su talento. Creía que podía recuperarlo si le daba estructura y confianza. Cruz Azul dijo que sí. El Gulit llegó con la historia del bicampeonato todavía en la boca, con el argumento de que Caixinha lo conocía y creía en él, con la motivación del que sabe que esta puede ser la última oportunidad real. Jugó 10 partidos con la máquina, 0 goles, 0 asistencias, 10 partidos invisibles en el Estadio Azteca. El mismo estadio donde México hace historia. Los aficionados celestes lo abucheaban cada vez que entraba o salía de cambio. Y en lugar de responder en el campo, el Gulit respondió de la única manera que ya sabía responder cuando la presión se acumulaba. Una noche de concentración en el Hotel Royal Pedregal, uno de los hoteles de lujo de la Ciudad de México, el Gulit Peña apareció en el lobby del establecimiento, en evidente estado de ebriedad, acompañado de 2 personas que no tenían ninguna relación con el equipo. Y en un momento que nadie que estuvo esa noche va a olvidar, caminó hasta una de las fuentes decorativas del lobby del hotel y orinó en ella, no en el baño, en la fuente del lobby, del hotel de concentración de su equipo, frente al personal del establecimiento. El hotel llamó a la directiva de Cruz Azul esa misma noche. La directiva convocó una reunión de emergencia antes del amanecer, y antes de que saliera el sol, la decisión ya estaba tomada. Cruz Azul rescindió el contrato del Gulit Peña. No lo suspendieron para investigar. No lo llamaron a dar explicaciones. No lo mandaron a una reunión con el área psicológica del club. Lo corrieron esa misma semana. Y de paso le ofrecieron pagar un tratamiento de rehabilitación hasta que terminara el periodo de préstamo acordado con el Rangers. Una manera muy directa de decirle: sabemos lo que tienes, te deseamos lo mejor, pero aquí ya no puedes seguir. Ese día, el Gulit Peña perdió algo que el dinero no puede recuperar. No fue el contrato, no fue el salario, fue la reputación. Porque en el fútbol mexicano, una vez que la historia de la fuente del Royal Pedregal se supo, ningún director deportivo con algo que perder quiso arriesgarse a dar la cara por él. Las puertas de la Liga MX se cerraron una a una, y lo que quedó fue un peregrinar por ligas que cada vez estaban más lejos de lo que él había sido. Pero espérate, porque lo de 2025 todavía no te lo he contado. Y eso es lo más duro de toda esta historia. El peregrinar después de Cruz Azul, el mapa del Gulit Peña se fue achicando. Necaxa en México. El club de Aguascalientes le abrió la puerta. Otra oportunidad, otro intento, sin rendimiento, sin continuidad, sin historia que contar. Las mismas llamadas de atención, el mismo patrón. Correcaminos de Tamaulipas, su tierra natal, Ciudad Victoria, la ciudad donde nació, donde creció,
donde todos lo conocían. El último intento de volver a casa. De empezar de cero, donde todo empezó, tampoco funcionó. El Gullit que Correcaminos recibió ya no era el que se había ido de Ciudad Victoria años atrás. Era otro hombre. Con el mismo nombre, la misma cabellera, el mismo apodo, pero sin el foco, sin la disciplina, sin las condiciones físicas de antes. Y luego comenzó el camino hacia afuera. Hacia las ligas donde el nombre todavía valía algo, aunque el rendimiento ya no fuera el mismo. El Club Deportivo FAS de El Salvador, un equipo histórico del fútbol centroamericano. El Gullit llegó con el cartel de mundialista mexicano y fue campeón, un título más en su lista. Pero El Salvador no era la Liga MX, el FAS no era el León de Matosas, y ese título no sonó igual que los dos anteriores. Después Guatemala, el Club Antigua primero, el Club Deportivo y Social Vida después. Dos ligas centroamericanas donde intentó mantenerse activo, mantenerse competitivo, mantenerse relevante. Pero cada mes que pasaba, la distancia con lo que había sido se hacía más grande. De los 8 millones de dólares a los contratos menores de Centroamérica. Del estadio Nou Camp, lleno en León, a estadios con un puñado de aficionados. De la selección nacional a ligas que en México pocos conocen por su nombre. Y mientras jugaba en Guatemala, los videos en redes sociales contaban otra historia en paralelo. En 2022, mientras intentaba negociar un contrato en Estados Unidos, apareció el primer video viral, en la calle, con las palabras arrastradas, saludando a extraños que le pedían fotos. La negociación con el club estadounidense se cayó. El equipo vio el video y decidió que el riesgo era demasiado grande. Otro video ese mismo año, en un bar, bebiendo, con los ojos perdidos. Las redes lo compartieron miles de veces. El círculo se fue cerrando. En 2024, a los 34 años, Carlos Peña Rodríguez se retiró del fútbol profesional. No con un comunicado elegante, no con una rueda de prensa emotiva, no con el homenaje que un bicampeón y mundialista merece. Se retiró en silencio, porque ya no había equipo dispuesto a llamar. Y meses después de ese retiro silencioso, se supo que el Gullit estaba en Tijuana, jugando en un equipo amateur llamado Atlas FC. Fútbol rápido, canchas de barrio, lo que en México se llama la talacha. Exjugadores profesionales jugando con gente común del barrio a cambio de unos cientos de pesos por partido. Cuando hay, a veces nada, el mediocampista más caro en la historia del fútbol mexicano, el Ronaldinho mexicano, el bicampeón, el mundialista, jugando en canchas de tierra en Tijuana, sin contrato, sin seguro médico, sin sueldo fijo. Pero 2025 todavía tenía el capítulo más duro de toda esta historia. Y ese capítulo ocurrió en la misma ciudad donde fue campeón. El arresto de 2025, 30 de junio de 2025. León, Guanajuato, la ciudad que lo vio en la cima. La misma ciudad donde levantó 2 trofeos frente a su gente. Donde la afición lo cargó en hombros. Donde el nombre Gullit significaba bicampeonato, orgullo y fútbol de alto nivel. 2 de la tarde de un lunes ordinario. Un Mini Cooper negro circulaba por la calle San Cayetano, con el Boulevard Vicente Valtierra, en la colonia El Coecillo. El vehículo hacía maniobras peligrosas. Se acercaba a las banquetas. Derrapaba sin razón. Ponía en riesgo a peatones y conductores. Los agentes de tránsito municipal lo interceptaron. Cuando se acercaron a la ventanilla, notaron el olor antes de que el conductor dijera una sola palabra. Le aplicaron la prueba de alcoholímetro. El resultado,
2,0 gramos de alcohol por litro de sangre. El límite legal en León es de 0,5 gramos. Carlos Peña registró 4 veces el límite máximo permitido. A las 2 de la tarde, en plena luz del día, un lunes. El reporte oficial de tránsito municipal lo registró como ebriedad completa. Con ese nivel de alcohol en sangre, el protocolo no admite excepciones. No hay multa que lo resuelva. No hay llamada a un familiar. No hay pago en efectivo y te vas. Arresto inmediato. 20 horas en los separos de la Delegación Norte de León. El Mini Cooper al corralón de tránsito municipal. Testigos que estaban cerca y grabaron parte del incidente reportaron que Peña intentó hacer tiempo hablando por teléfono, buscando a alguien que llegara, que hiciera algo. Nadie llegó. Los oficiales cumplieron el protocolo, y el Gulit Peña, a los 35 años, pasó la noche en los separos de la ciudad donde fue campeón. Piensa en eso un momento. No era la madrugada del sábado después de una fiesta. No era un exceso de fin de semana. Era las 2 de la tarde de un lunes. Sin partido, sin celebración, sin motivo visible, con 4 veces el límite de alcohol en la sangre, solo en un carro, haciendo zigzag por las calles de la ciudad que lo amó cuando ganaba. Eso ya no es un exceso puntual. Eso es una enfermedad que lleva años sin tratamiento suficiente. Y la pregunta que hay que hacerse, la que muy poca gente ha respondido con honestidad, es esta: ¿por qué nadie con poder real lo ayudó cuando todavía había tiempo? Eso es lo que viene ahora. Nadie llegó hace unos años. El Gulit Peña dio una entrevista. La dio sin vergüenza, mirando a la cámara, con una honestidad que pocos futbolistas tienen cuando hablan públicamente de sus caídas. No me da ni pena ni miedo. Sí tuve un problema de alcoholismo. Después me metí con Julio César Chávez. Estuve en rehabilitación. Tengo a veces una persona que me cuida. La verdad, así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquier familiar tuyo. Así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquier familiar tuyo. Lo dijo sin dramatismo, sin buscar lástima, sin echarle la culpa a nadie más. Y tenía razón. El alcoholismo no discrimina. No es exclusivo de los futbolistas ni de los famosos. Ocurre en todas las familias, en todos los barrios, en todas las ciudades de México. Pero lo que sí es exclusivo de la historia del Gulit Peña es esto. Fue a las clínicas de rehabilitación de Julio César Chávez, el boxeador más grande en la historia de México, que también libró su propia guerra con las adicciones y que abrió clínicas para tender la mano a otros que la necesitaban. El Gulit estuvo internado, tuvo su persona de apoyo diario, intentó de verdad, y luego recayó, y volvió a intentar, y volvió a recaer. Así funciona el alcoholismo. No es debilidad de carácter ni falta de voluntad. Es una enfermedad que necesita estructura permanente, acompañamiento profesional continuo y tiempo, mucho tiempo. Lo que Carlos Peña nunca tuvo de manera permanente fue esa estructura. Y la pregunta que nadie en el fútbol mexicano ha respondido es esta: ¿por qué ninguno de los 11 equipos que se beneficiaron de su talento construyó esa estructura cuando todavía era tiempo? Chivas pagó más de 100 millones de pesos por él. Cuando los problemas empezaron, lo prestó a Escocia. Cuando el préstamo terminó, lo dejó ir. Sin seguimiento médico, sin red de apoyo, sin protocolo de salud. Cruz Azul lo recibió como un favor personal a un técnico. Cuando la noche del hotel ocurrió, lo corrieron antes del amanecer. Y le ofrecieron el tratamiento no como responsabilidad de un club con su jugador,
sino como una manera de deshacerse del asunto con la conciencia limpia. El Rangers de Escocia lo tuvo un año en Europa. Cuando no rindió, no lo quiso de regreso, sin protocolo de salida, sin seguimiento posterior. 11 equipos en total, 11 contratos con cláusula de salida fácil para el día en que los problemas llegaran. Y los problemas siempre llegaron, porque nadie trató la causa, solo las consecuencias deportivas. Nadie en 11 intentos dijo, para el fútbol 6 meses. Aquí está el equipo médico completo. Te pagamos durante ese tiempo y te esperamos cuando estés bien. Nadie dijo eso, porque eso cuesta dinero, y cuando el Gullit dejó de producir en el campo, dejó de ser una prioridad para todos los que lo usaron. ¿Dónde está hoy Carlos Peña Rodríguez? Tiene 35 años, vive en México. Creó la Gullit Academy, una escuela de fútbol para niños pequeños. La opera principalmente fuera de México, porque en su propio país la sombra de sus caídas lo perseguía. Le cerraban puertas antes de que abriera la boca para presentar su proyecto. Un hombre que fue bicampeón de la Liga MX, que fue al Mundial de Brasil, que valuó $8 millones, que fue considerado el Ronaldinho mexicano, enseñando a niños en su propia academia, porque la Liga MX ya no tiene lugar para él. Eso no es el final de un mal futbolista. Es el retrato de un sistema que usa a los jugadores hasta que ya no sirven y los suelta sin mirar para atrás. El Gullit Peña nunca tuvo a alguien con poder real que dijera, yo me quedo aunque pierdas. Yo estoy aquí aunque no rindas. Yo te ayudo aunque ya no salgas en los titulares. Y en el fútbol mexicano, eso es más común de lo que cualquier directivo está dispuesto a admitir en público. Los bicampeones no deberían terminar solos en los separos de tránsito municipal de León a las 2 de la tarde de un lunes ordinario. El muchacho de Ciudad Victoria que nadie quería en Pachuca. El que bajó a segunda cuando las puertas se cerraron. El que tuvo que ganarse todo desde cero en el ascenso. El que levantó 2 trofeos y llegó al Mundial. Ese mismo hombre terminó solo en una celda municipal, en la misma ciudad que lo vio triunfar. Pero así terminó ese día, y así termina por ahora esta historia. ¿Tú lo recuerdas al Gullit en su época de León? ¿Te acuerdas de esos pases entre líneas que nadie más veía? ¿De esa temporada del bicampeonato que puso a la Fiera en el mapa del fútbol nacional? ¿Recuerdas dónde estabas cuando León ganó ese segundo campeonato? Cuéntanos en los comentarios. Queremos saber lo que recuerdas tú. ¿Crees que el sistema le falló al Gullit? ¿O crees que tuvo todas las oportunidades y no las aprovechó? Esas dos cosas no se contradicen. Pueden ser verdad al mismo tiempo. Y esa es la parte más difícil de aceptar de esta historia. Y si esta historia te dejó pensando, no te imaginas lo que le pasó al Chicharito Hernández, el goleador más importante en la historia de la selección mexicana, que vistió la playera del Manchester United y del Real Madrid, y que terminó de una manera que muchos no conocen completa. Te lo dejo aquí arriba, no te la pierdas.